Buenas noches a todas y todos. Agradezco, por supuesto, el espacio a la Fundación Comunicación, Libertad y Democracia con estos espacios, estos webinars, cuyo propósito es el ir abordando diferentes elementos, diferentes aspectos relacionados a la comunicación, eh, tratando, por supuesto, siempre de ir más allá, una comunicación alternativa, una comunicación horizontal, ¿no? Con actores, con escenarios que tal vez no son tan comunes. El día de hoy, como ya habrán visto, vamos a abordar un tema importante, el cual es la comunicación, pero relacionado, más bien la medicina tradicional vista desde la comunicación, ¿no? Haciendo énfasis, por supuesto, en lo que viene a ser códigos, símbolos, y por qué no también hablar de algunos soportes, algunos escenarios, eh, relacionamientos, etcétera. Bueno, para poder iniciar, en primera instancia voy a presentar, mi nombre es Giancarlo Villadíaz, soy licenciado en Comunicación Social, ya de buenos años, egresado de la Universidad Mayor de San Simón, de acá del departamento de Cochabamba, Bolivia, para quienes nos están viendo del exterior. Por supuesto, ya con la idea o el espíritu de poder compartir las experiencias que hasta el momento hemos ido acumulando, producto también de buenos años en la formación, ahora también siendo como docente, desempeñándome como docente en algunas asignaturas universitarias, también por supuesto habiendo sido docente de dos versiones ya del curso internacional en sustentabilidad alimentaria, de la red local de sustentabilidad alimentaria y diálogo intercientífico para América Latina y el Caribe, donde por supuesto hemos ido compartiendo con otras universidades de Latinoamérica. En ese sentido, ya pasando lo que es la presentación como tal, vamos a dar inicio, ya con la venia también, por supuesto, de nuestro equipo organizador. Vamos a proceder a compartir la pantalla y de esa manera iniciar con la charla que tenemos preparada el día de hoy. Bien, la medicina tradicional, sin duda, es uno de los espacios, de los ámbitos donde por ahí es posible mencionar que no muchas disciplinas le han dado la importancia del caso. Me refiero a seguramente debido a diferentes prácticas que podrían ser consideradas con una importancia menor en relación o más bien en comparación a lo que es una medicina más convencional, una medicina más cotidiana en centros urbanos sobre todo, donde por supuesto está representada por centros de salud, hospitales de primer, segundo, tercer nivel, profesionales por supuesto, y la charla de hoy no está de ninguna manera orientada a poder señalar una mayor o menor importancia en relación a ambas, sino más bien nos estamos proponiendo que se establezcan elementos, puentes, canales de complementación, complementariedad entre ambas, siendo que cada una, por supuesto, viene desarrollando sus acciones, sus actividades con propósitos. Tendría que ser entendida desde nuestra experiencia como aquel conocimiento o grupo de conocimientos, saberes, prácticas que nos permitan comprender primero que hay un relacionamiento entre personas, seres humanos y no humanos. Este relacionamiento tiene, por supuesto, o nos va a llevar a un determinado equilibrio. Esto podríamos comprenderlo como una situación o estado saludable en esos términos, ¿no? Una situación o estado saludable donde por supuesto tanto los seres humanos como los no humanos podrían tener una vida plena, es decir, desarrollándose, autorregenerándose también, por supuesto, ¿no? En sus diferentes dinámicas,
a nivel, ya decíamos, de vegetales, ¿no? De los animales de igual manera, dando cuenta de que ese estado de salud, de bienestar, también podríamos mencionarlo, dependerá sobre todo de un relacionamiento adecuado, de un relacionamiento con equilibrio. Equilibrio es un término que lo vamos a ir utilizando o al cual nos vamos a ir refiriendo constantemente, porque eh, desde el otro lado, enfermedad supondrá más bien, si salud es el equilibrio, la enfermedad significará o será más bien el producto de una ruptura de ese equilibrio o alteración del equilibrio. Vamos viendo diferentes, ¿no? Entonces, eh, cuando existe una relación adecuada, esto lo podemos ver en comunidades, sobre todo, la parte urbana, por supuesto, que tendrá sus bemoles, tendrá muchas consideraciones. Sin embargo, eh, esta visión de entender la salud está, por supuesto, dependiente de lo que es o lo que entendemos por medicina tradicional, será pues también una manera que nos orientará de alguna forma para nuestro desempeño cotidiano. Podemos entrar ya a otros escenarios. Sabemos que nuestro país hasta el momento es uno de los que más sufre este mal del chaqueo, donde por supuesto se va irrumpiendo, se va rompiendo con diferentes dinámicas que han sido desarrolladas, sustentadas por muchas generaciones. Podríamos hablar de cientos o incluso quizá miles de años puede haber tomado para que un determinado sistema de vida llegue a tener ciertas condiciones, ¿no? Y cuando rompemos esto, cuando rompemos ese relacionamiento, cuando le quitamos en algunos casos inclusive el sentido de ser vivo, de ente con, por supuesto, derechos y sujeto también a consideraciones más complejas, empezamos a encontrar estas rupturas y al mismo tiempo, por supuesto, algunas enfermedades. No me quiero adelantar, pero de alguna forma ya vamos señalando cuando nos referimos a relacionamientos, ¿no? A sistemas, inclusive, sistemas complejos, hay flujos de comunicación que se dan, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad no solamente es una condición física, eso es lo que queremos decir con todo esto. La enfermedad, aquel malestar, aquel desequilibrio, no solamente estará determinado por aspectos físicos del cuerpo simplemente, sino más bien estamos tratando de comprender que esto conlleva o nos va más bien a acercar a una comprensión, vamos a decir, más total. No quiero equivocarme con estos términos. Sin embargo, sí tendremos una visión de aquello que poco a poco se ha ido perdiendo. Y la medicina tradicional, por supuesto, será el camino que de alguna manera nos va a ir dando elementos para comprender esto de manera más cabal. Hay maneras de restituir el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hemos hablado de salud, de algo saludable o de lo que sería saludable más bien desde la medicina tradicional. Esto es algo que debemos mantener siempre. Desde la medicina tradicional entendemos lo que sería ser saludable y al mismo tiempo estar enfermo o padecer alguna especie de sintomatología, pero acabamos complementando con otro tipo de aspectos. Uno de ellos, y nos señala el texto, hay maneras de restituir el equilibrio, hay maneras de sanar, sanar entre comillas, por supuesto, bien intencionado. Hay maneras de preservar el equilibrio entre este mundo material y el mundo no material. Podríamos decir también, retomando el concepto de sistemas de vida, hay maneras de restituir el equilibrio en un determinado sistema de vida. Uno de los caminos necesarios será comprender el lenguaje y las relaciones que hacen a un ser humano saludable. Bueno, como todos somos seres humanos, también será bueno ampliar esto un poco porque no solo basta que nosotros como seres humanos seamos saludables o estemos saludables. Nosotros seremos saludables en la medida de que nuestro entorno, nuestro sistema en el cual nos desenvolvemos, también, por supuesto, esté saludable. Son aspectos preliminares. Entonces, ya vamos señalando algunas afirmaciones, algunas reflexiones
Esperemos nos acompañen y bueno, vayamos aclarando también más adelante. Esta mirada de la medicina tradicional, o más bien el poder enfocarnos de esta manera respecto a la medicina tradicional, no sería posible sin enfoques como la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad, que sería una mirada tal vez más abierta, más amplia, podríamos decir. Tenemos acá una cita de Nicolescu, que es probablemente una de las primeras aproximaciones de este enfoque, donde señala claramente eh, lo trans que indica más allá de, es decir, lo que está más allá de la disciplina o las disciplinas. Para esto necesitamos, por supuesto, también retomar conceptos como la interdisciplinariedad, que será seguramente esfuerzos que se están desarrollando entre diferentes disciplinas con un objetivo general, seguramente, donde comparten algunos espacios y demás. Por su parte, la transdisciplinariedad más bien será el motivo que nos hace mirar fuera de cualquier barrera de una o varias disciplinas, ¿ya? Entonces, para terminar la idea del autor, de Nicolescu en este caso, está lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas, pero sobre todo más allá de toda. Su finalidad es la comprensión del mundo presente y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento. Un conocimiento, en este entendido, no solo o no necesariamente científico. Y científico, ahí podemos abrir también un poco el debate, no en el sentido de cuestionar lo científico, sino más bien de aceptar que lo científico, la disciplina, una determinada disciplina, tiene limitaciones. Simplemente sí, ¿no? Esto creo que es algo que nos tiene que llevar a la reflexión constante, periódica, sobre todo quienes nos dedicamos a la enseñanza en universidades, ¿no es cierto? Buscamos algunos avances también en cuanto a la misma ciencia. Sabemos cada una de las disciplinas será el conjunto de diferentes teorías, pero las teorías con el tiempo, con el pasar de todos estos años, estos siglos, en algunos casos se han convertido en paredes, ¿no? En limitaciones, cuando lo que deberíamos hacer más bien es tomar las posibilidades que nos dan enfoques como la transdisciplinariedad para poder avanzar, para poder animarnos e investigar y dar cuenta de lo que está más allá de esas barreras. Es entonces la transdisciplinariedad, comprendiendo que da la pauta de poder ver aquello que está más allá de las disciplinas, lo que también de alguna manera nos permite ver esto de la medicina tradicional. Otra vez, reitero, no en desmedro de una medicina convencional, occidental, ¿no? Sino más bien con la idea y la perspectiva de poder hallar otro tipo de elementos que son necesarios. Otro concepto que es importante que lo abordemos es el de diálogo de saberes, el diálogo de saberes, que, bueno, es un concepto muy utilizado por nuestros amigos del Centro Universitario Agruco desde hace muchos años, pero que ha trascendido, por supuesto, ha trascendido fronteras. Hay en este momento muchas universidades, centros de investigación que abordan el diálogo de saberes asumiendo ese desafío, ¿no? Asumiendo las posibilidades que puede brindarnos. Y en este caso, como lo menciona el profesor Arturo Argueta, eh, de la UNAM, viene a ser una propuesta que busque en su proceso reafirmar el pluralismo y los sistemas del diálogo intercultural, pero también se elabora como una vía para intentar resolver mediante nuevas contribuciones y propuestas los enormes problemas locales y globales de salud, alimentación y ambientales, entre otros temas, de una agenda muy amplia. De manera muy relacionada a lo que es primero la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes nos ayuda, nos aporta, sobre todo en la comprensión de que
no hay, o la ciencia más bien, no es el único centro, ¿no?, de desarrollo de conocimiento, desarrollo, transmisión y generación de conocimiento. No es la única fuente. El diálogo de saberes, a propósito también de otros elementos como las epistemologías del sur y muchas otras corrientes que han ido surgiendo ya desde hace buenos años, nos da cuenta de que es posible hablar de una construcción de conocimientos a partir de diferentes sistemas de conocimiento, entrelazándolos en el marco de ese diálogo. Por ello es importante tomar el diálogo de saberes o un diálogo intercultural, como también nos señala el autor, en esa perspectiva, en perspectiva de poder integrar sistemas de conocimiento, algunos más complejos que otros, algunos con otras estructuras, por supuesto, diferentes a otros, ¿no? Simplemente comprendiéndolo en ese sentido. Entonces, vamos también viendo este elemento. Metodologías, porque una de las preguntas más comunes que pueden surgir cuando se toma o se aborda un tema no tan convencional como la medicina tradicional, ya requieren, ¿no es cierto?, diferentes elementos, diferentes niveles, tanto para el análisis, tanto para la fundamentación, tanto, por supuesto, también para la recolección de información. Y una de las primeras preguntas que pueden surgir es eso, ¿cómo podemos verificar, constatar? Porque estamos hablando, recordemos, en parte también somos parte de la universidad, de un sistema de conocimiento científico, ¿no? Entonces, vamos viendo también a la metodología, es decir, cuáles podrían ser los caminos que hasta el momento nos ayuden a comprender lo que es la medicina tradicional, con sus alcances, con sus actores, con sus diferentes. Para ello voy a mencionar a dos, aunque hay varias, simplemente a dos. Una que tal vez es más cotidiana, desde la antropología al menos, la etnografía, que podríamos decir que han sido una de las primeras herramientas eh, desarrolladas, gestionadas, implementadas por las ciencias, en este caso, como les decía, la antropología, para la recolección de información y probablemente una de las primeras que haya dado cuenta de lo que hoy en día conocemos como medicina tradicional, esas prácticas ancestrales que han sido transmitidas de generación. Poco a poco también vamos dando cuenta de varias de las características de este sistema también de conocimiento. Esta etnografía, dijimos, que viene más de la antropología, pero que está además basada en la observación participante, ya que esto nos enseña que en muchos casos, en muchos sistemas de conocimiento, no es posible hablar de una recolección de información objetiva, neutral, que son términos que hasta el día de hoy, sobre todo ciencias sociales, humanas, eh, vienen reflexionando, vienen hasta cuestionando, ¿no? Entonces, la etnografía, como una metodología propia de la antropología, cuyo interés, por supuesto, está en dar cuenta de un determinado grupo de personas con características específicas, etcétera, y donde, por supuesto, tenemos a un investigador o investigadora o equipo de investigación que buscan esa comprensión, buscan comprender sus dinámicas, sus particularidades, ¿no? Donde el investigador vive y trabaja con la comunidad estudiada, participa en sus actividades diarias, establece relaciones cercanas. Estamos hablando de una observación participante, activa, podríamos llamarle también, donde ya se rompen esas barreras, ¿no? Las barreras que creo que ya la estamos utilizando de manera recurrente también, como el símbolo al mismo tiempo de ese esfuerzo que se hace por conocer más allá de los límites de la ciencia. Esta cercanía permite al etnógrafo o a este investigador obtener una comprensión profunda de la cultura. Bueno, esa es la idea o ese es el propósito, comprender a profundidad o a cabalidad una determinada cultura. Para ello, por supuesto, no es posible hacerlo si en primera instancia consideramos de que el investigador debe mantenerse al margen o apartado de aquello que está estudiando. No vamos a decir objeto de estudio, yo creo que ya vamos, producto de tantas reflexiones,
precisando de mejor manera y dándole el valor que corresponde también a grupos étnicos, ¿no? Grupos culturales, individuos que por supuesto viven y sienten al igual que capturando sus complejidades y dinámicas sociales de una manera holística. Bueno, esa es la etnografía. Los antropólogos estoy seguro que se lo conocen de memoria, además de que hay muchos trabajos que se han desarrollado a partir de esta metodología. Hay una segunda que yo quiero proponer, porque esto también es parte de intereses investigativos propios, la investigación participativa revalorizadora, una metodología por ahí con algunas precisiones de lo que comúnmente se conocía como investigación acción participativa. Eh, es un enfoque de investigación que busca involucrar activamente a las comunidades locales, sobre todo a las locales, en el proceso de investigación con el objetivo de identificar y abordar sus necesidades, prioridades y preocupaciones. A diferencia de enfoques más tradicionales, donde los investigadores externos pueden tener un papel dominante, en la IPR se reconoce el conocimiento y la experiencia de las personas que viven en las comunidades como recursos valiosos. Bueno, que el término recurso, por supuesto, viene a ser también hasta cuestionable en algunos escenarios, para comprender y abordar los problemas locales. Es fundamental comprender para esta metodología, para una aplicación adecuada de esta metodología, el valor que tiene ese individuo, ese grupo de personas que forma parte de esto. Cuesta ya hoy en día señalar de que se trata de un sujeto investigado o que vamos a investigar, un objeto, peor, ¿no? Pero este tipo de metodologías, de herramientas, ya van dando cuenta también de esos aspectos. Aquí hay que hacer también un paréntesis sobre cuando hablamos de IPR, porque pueden haber algunos caminos también que pueden seguir algunos investigadores. La IPR en su esencia tendría que ser, ¿no? Como fue concebida, dirigida para, sobre todo, también priorizar a los actores. Priorizar, quiero decir, en el sentido de tener todas las consideraciones suficientes para verlos como lo que son, ¿no? Seres humanos, grupos, culturas con necesidades reales, proyecciones reales, ¿no? Dificultades, relaciones, ahora que estamos hablando también desde la comunicación, por supuesto, relaciones sociales específicas, canales también, por supuesto, de comunicación, además del mismo relacionamiento que puedan tener, dijimos, ¿no? De los seres humanos, pero también con los no humanos, o estas entidades divinas, entidades mucho más grandes, que son hasta guardianes de estos espacios, ¿no? Reflexiones también, a propósito de la metodología, también aprovechamos para reflexionar sobre este aspecto o estos aspectos que son muy importantes cuando hablamos de medicina. Ahora vamos tomando tal vez estos dos elementos, tanto el código como el símbolo. Cuando hablamos de código, hay varias definiciones para poder señalar esto, pero podríamos decir que el código en primera instancia es un sistema de signos, símbolos, reglas y convenciones que se utiliza para transmitir información entre un emisor y un receptor. Estos códigos pueden ser verbales, no verbales o una combinación de ambos y son utilizados por las personas para expresar ideas, emociones, pensamientos. Al mismo tiempo, el símbolo es un elemento que representa algo más que su forma física o apariencia inmediata. Los símbolos son utilizados para transmitir significados, ideas o conceptos que van más allá de su forma literal y pueden evocar asociaciones culturales, emocionales o sociales en el receptor. Los símbolos son fundamentales en la comunicación humana porque permiten la expresión de ideas abstractas y la transmisión de significados. Ahora nos toca ampliar esto, ampliar de tal modo, porque ya empezamos a hablar también de lo que entendemos por medicina tradicional. Eh, dijimos, bueno, voy a ir y volver de acuerdo a cómo se requiera. Cuando hablamos de medicina tradicional, es evidente
que vamos a encontrar los símbolos y códigos respectivos. Dijimos, no solo ello, también vamos a poder encontrar soportes, vamos a poder encontrar otro tipo de aspectos que van complejizando esto cada vez más, ¿no? En el lado derecho, la imagen derecha, lo que podemos ver es la preparación de una mesa. En realidad se está preparando un espacio-tiempo ritual. Espacio-tiempo ritual quizá no está señalado de manera o con el apoyo de texto, pero un espacio-tiempo ritual podría ser entendido como ese momento de de la puesta en marcha de un saber o conocimiento relacionado a la medicina tradicional, que como dijimos anteriormente, el propósito sería restablecer algo que se rompió, restablecer un equilibrio, ¿no? Porque obviamente, si hay enfermedad, retomando también lo que decíamos al inicio, si hay una enfermedad es porque algo se rompe, este equilibrio que había antes, ¿no? Esos son aspectos que debemos considerar. Por supuesto, como todo hoy en día, también es el fruto de una interculturalidad, podríamos decir forzosa, podríamos decir también violenta, podríamos referirnos a ello de muchas maneras. Por ello es que vemos en la imagen de la derecha algunos elementos que son más tradicionales. Es más, podemos ver especies de plantas, ¿no? Pero si hablamos o cuando hablamos de medicina tradicional o desde la medicina tradicional, estamos viendo más que solo plantas, ¿ya? Estamos viendo seres vivos, ¿no? Que tienen características o capacidades también, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos al menos con las especies vegetales. Por ahí tenemos al guairuru, que está en la parte inferior, que en muchos casos se utiliza para poder hasta dar lectura de una situación determinada. Para aquellos que necesitan dinerito, se consiguen sus semillitas de guairuru y lo guardan en la billetera. Tenemos semillas más arriba, semillas de maíz, tenemos semillas de otro tipo de especies. Tenemos algunos, a lo que se mencionó hace un momento, ¿no? Tenemos otro tipo de elementos que no son tal vez propios inicialmente. Ahí vemos una cruz, también vemos un cuchillo. Ambas, sin embargo, pese a que no formarían parte de una tradición, podríamos decirle milenaria, tienen un propósito, porque ocurre en este tipo de espacios también donde los grupos sociales, o perdón, los grupos culturales, son capaces y tienen toda la visión de integrar, ¿no? A su cotidianidad elementos que por ahí no son necesariamente de lugar. En este caso, obviamente, estamos hablando de esos tres aspectos o elementos concretos, ¿no? Entonces, es posible, por supuesto, claro que sí. No olvidemos que cualquier elemento de una determinada cultura puede ser tomada por otra y ser resignificado también, o resignificada, ¿ya? Es un proceso, por supuesto, que tiene que ver con prácticas, tiene que ver con, recordemos, estamos hablando desde la medicina tradicional, tiene que ver también como la intención que podamos poner a ese elemento, ¿ya? No voy a decir objeto, vamos a decir elemento, ¿no? Ya en el lado izquierdo tenemos una especie, Trichocereus pachanoi, comúnmente conocida como el cactus del San Pedro, que también forma parte de estos espacios-tiempos sagrados, ¿ya? O rituales, como quieran llamar. Forma parte en situaciones específicas. Por esto, volvemos a repetir, cada uno de estos elementos será o formará parte de un contexto específico de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Eso es importante considerar. Y en este caso, este cactus, que por supuesto tiene otro tipo de propiedades, mucho más complejas, mucho más amplias, también podríamos señalarlo, al igual que muchas otras especies, ¿no? No es que simplemente señalamos que esta es la única, sino que hay varias especies, muchas de esas también están en la mesa, o más bien en la parte de la derecha, que dependiendo, nuevamente reitero, dependiendo del cuadro sintomatológico que presente aquel paciente, será seguramente
donde se vaya a priorizar una más que la otra, o también la combinación irá variando, ¿no? Eso es simplemente para tenerlo en cuenta. Después, bueno, cuando hablamos de este tipo de prácticas, de conocimientos, es bueno también desde la comunicación hablar de soporte, ¿no? Porque los soportes vendrían a ser como aquello donde se deja registrado aquel saber, aquel código, aquel símbolo que es de nuestro interés o que, bueno, forma parte de un contexto específico. Uno de ellos, por supuesto, y desde siempre, podríamos decir miles de años, es el tejido, ¿no? Muchos hemos escuchado seguramente de los quipus, ¿no? Que era la manera en la que se dice que era posible comunicar o dejar casi escrito, podríamos decir esto, ¿no? Se dejaba en constancia un dato, ¿no? Un dato, un hecho, algo que ha ocurrido. Entonces el tejido viene a ser, por lo menos para esta sesión, viene a ser considerado como el soporte donde podemos, por supuesto, encontrar tanto los códigos como los símbolos que sean dependiendo también a un contexto u otro. Ahora estamos viendo un tejido que es de acá de la nación Sora, podemos decir casi en el sector de Capinota, todo, por supuesto, es de una persona que es del lugar, ¿no? Del lugar, es capinoteño, de un pueblo también está circundante, donde por supuesto primarán más los tonos naranjas, que es lo que se puede evidenciar, y esto no es casual, ¿no? No es casual porque hasta esto nos indica de dónde proviene el tejido, ¿no? Además, quién, qué mano lo hizo, ¿no? De cuánto data este tejido, porque hay como en todo, modas, hay también, ¿no? Cosas o prácticas o maneras tal vez un poco más diferentes de hacer las cosas este tipo de tejidos. Entonces, los colores, por supuesto que nos indican algo. La manera como se hizo, claro que sí, estos rombos, para quienes tienen alguna familiaridad con el tejido, los símbolos o el significado, podemos entender como la mirada del todo o al todo o hacia el todo, ¿no? Tenemos otro tejido, a ver, por ejemplo, que es más de la nación Yampara. Esto se encuentra en el departamento de Chuquisaca, este pueblo. Y acá lo que tenemos creo que está mucho más concreto, en, simplemente da cuenta de aquella fauna que es del lugar, ¿no? Que es del lugar, con quien seguramente las personas interactúan constantemente, ¿no? Esta es una chuspa. También el tejido anterior era una chuspa, ¿no? La chuspa o el tejido en forma de chuspa es muy importante y muy utilizada, puesto en espacios rituales de medicina tradicional. En ella se recibe coca, la hojita sagrada, que permite también, por supuesto, la conexión, permite poder hasta preguntar, hay jaguadores, ¿no? Los famosos jaguadores, aquellos quienes leen la hoja de coca para cualquier persona que vaya consultando porque tiene alguna situación específica y quiere saber del porqué de la situación o finalmente qué es lo que le está ocurriendo. No estoy diciendo que sea la única. Hay muchas maneras en la cual se practica esto. Y es probablemente uno de los primeros pasos que se realiza, ¿no? Cuando uno va al doctor, a una clínica, lo primero que irá seguramente es hacerse un diagnóstico, o el doctor le pedirá que se haga un diagnóstico, para que el doctor, en base a los resultados de ese diagnóstico, le pueda señalar qué medicamento va a tomar o qué tipo de tratamiento es el que va a llevar, ¿no? De igual manera, cuando se lee la coca, por supuesto, verán ustedes, y alguno ya lo ha podido apreciar, siempre también se lee sobre un tejido, ¿no? Tejido, por supuesto, que dice, o en realidad es mucho más que una tela. Es, yo diría infinitamente, más que una tela. Un tejido de estas características, ya sea utilizado para lectura de coca, ya sea utilizado en espacios, tiempos rituales o sagrados, eh,
¿lleva qué? Lleva las manos, la energía, la intención, primero de aquella persona que lo hizo, ¿no? Aquella persona que lo hizo, aquella persona que estuvo días, probablemente varios días, varias jornadas, desarrollando, tejiendo un determinado punto y siempre con esa idea, porque el tejido, dependiendo cuál sea la forma que tenga, la forma final, será también dependiendo para el uso que se le va a dar, ¿no? Ya sea para recibir coca, para utilizarlo como chuspa, el aguayo, que es otro de los elementos muy conocidos probablemente por muchos cochabambinos, en este caso, ¿no? El aguayo hasta hace poco todavía era muy, muy utilizado por mamás que vienen o eran producto de migraciones, fenómenos de migratorios acá a las ciudades, así que todavía podemos ver pocas veces seguramente un tejido como originalmente se lo hacía, ¿no? Tejido a mano y de kaito, ¿no? Del guato, no se decía lana, en realidad es kaito, hecho de esa manera, con los tintes correspondientes, ¿no? Se dice también, o una práctica muy cotidiana de estos médicos tradicionales, que vienen a ser los ejecutores, son los doctores de la medicina tradicional o en la medicina. Una práctica muy común es envolver con un tejido, ciertas características, con ciertos colores, a una persona que se encuentre mal, ya sea del estómago, con alguna migraña, con algún malestar, se lo envuelve con el tejido y es el mismo tejido, que no se olviden, un tejido no se lo hace, un tejido tiene un, ¿ya? Entonces, si es un tejido que lo hizo la abuelita, la mamá, alguien de la familia, les decía, es infinitamente más significativo que una simple tela, ¿no? Hay horas de trabajo, pero sobre todo también hay sentimiento, hay energía en ese. Ahí está lo doble, triple, cuádruplemente importante de este tipo de elementos. Forman parte. Bueno, esta imagen es producto también de una investigación que se desarrolló ya hace, es una tesis doctoral que ya fue defendida por el ahora doctor Juan Carlos Quiroga, pero nos muestra un poco tal vez la importancia que tenían algunos códigos, algunos símbolos, ¿no? Para nuestras culturas. Lo que vemos en la imagen izquierda, muchos conocerán, es un monolito que se encuentra en Tiwanaku, acá en Bolivia. Este monolito, por supuesto, tiene varias características, varios símbolos, nos da cuenta de cómo era o cuál era tal vez la actividad principal, ¿no? O una de las actividades más importantes que para nosotros sería la medicina tradicional, médico tradicional. Pero estos símbolos son tan importantes que sabemos durante la colonia, una de las principales motivaciones, el tema de la conquista, este tema de imponer cierta manera de pensar, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, lo primero que han intentado hacer es algo que hoy en día se llama la extirpación de idolatrías, ¿no? Lo que ustedes pueden ver, voy a tratar, ojalá que me puedan acompañar con el mouse, en la imagen de la derecha ustedes tienen una cruz y un símbolo que también tiene otra connotación. Esto ha sido hecho más bien por las personas, por los españoles, quieren, durante la colonia, con un propósito. Casi está siendo desdemonizado, ¿no? Podría ser uno de los términos, eh, creyendo, por supuesto, ellos que este monolito connotaba a Satanás, al diablo, pueden haber muchas, ¿no? Muchas maneras de comprender, pero lo que hacen ellos es hacer estas prácticas para quitar el demonio, ¿no? Un aspecto que hasta el día de hoy nos ha dejado varias heridas en la cultura o en nuestras culturas. Es importante señalar. A ese nivel llegaba, porque si no les implicaba mayor problema, mayor riesgo, si simplemente hubiéramos o se hubiera hecho acá todo lo que se quería, pues no hubieran hecho este tipo de prácticas, ¿no? Desdemonizar, exorcizar, no sé, hay varios términos que dan cuenta de estos símbolos que se ven hoy en día en estos monolitos.
Ahí está, les decía, los monolitos también dan cuenta de eso, ¿no? Un médico tradicional o médicos tradicionales que tenían sus herramientas, lo que ven ustedes en la imagen de la derecha, son utensilios que eran utilizados para estas prácticas, ya sea para moler cosas, para ¿no? preparar estas medicinas, dependiendo seguramente del cuadro que correspondía. Y podemos ver también, por supuesto, una serie de símbolos en ellos, en cada uno de ellos. ¿No? Se verá seguramente el jaguar, que era uno de los animales sagrados en ese entonces, que implicaba mucho, implicaba las deidades, implicaba fortaleza, implicaba una serie de cosas, ¿no? Eh, Tal que se encuentra en el Museo de Tiwanaku, para quien quiera ver o no lo ha visto, si ya lo han visto, bueno, simplemente señalamos esto. ¿Cómo nos comunicamos con las entidades o estos seres no humanos? Podría ser una de las preguntas que hasta el día de hoy tratamos de responder, obviamente, desde la comunicación. Estos son elementos que están presentes en las coas, ¿no? Y alguien no sabe lo que es una coa, es un ritual, una ofrenda que se hace en determinados momentos, por ejemplo, el martes de Chaya, que pasó recientemente, en la primera semana de agosto o el 1 de agosto, que es el inicio del calendario productivo, en Año Nuevo, el Año Nuevo andino, amazón, hoy en día en Bolivia conocido como el Año Nuevo andino, amazónico y del Chaco, etcétera, que coincide con el solsticio de invierno, son momentos donde hacemos ofrendas a estos seres, a estas entidades. Una de ellas, tal vez la más conocida, la más sí referida, la Pachamama, ¿no? Que podríamos entenderlo como aquello que nos rodea. Sin embargo, tiene una connotación femenina, más que de femenina, de madre, ¿no? Y considerándonos nosotros, por supuesto, como sus hijos, como aquellos que vivimos en ella, vivimos de ella, porque ella nos da el alimento, nos da muchas cosas, ¿no? Seguimos con esta idea de desenvolvernos, vivir en un sistema, ¿no? Y estas entidades divinas, estas deidades, dioses, diosas, como quieran llamarle, están con nosotros. Eso es, al menos, desde la visión que estamos señalando esto, están con nosotros, nos acompañan y por lo tanto nos comunicamos con cada uno de ellos. Una manera, les decía, son estas ofrendas que se hacen generalmente ahora es muy cotidiano ver en los primeros viernes de cada mes, ya ver el humo, ya sabemos que están haciendo una ofrenda, ¿no? Una coa. En estas coas, además de los diferentes elementos, vamos a encontrar cosas como estas, ¿no? Lo que vemos al lado izquierdo es una figura de azúcar, de hecho, todos estos están hechos de azúcar, porque también, por supuesto, el propósito es, ¿no? Darle algo dulce a la Pachamamita. Anteriormente se utilizaba la miel de abeja, que es más natural. Este, los plátanos, ¿no? Estos plátanos que ya son un poco más pasaditos, que son doble o triplemente más dulces que un plátano normal, que lo podamos consumir. Entonces, había formas, hay formas de, algunos todavía lo mantienen hasta el día de hoy, pero lo más común hoy en día es ver estas figuras de azúcar, donde además vemos plasmado aquello que, o si quieren, nuestro mensaje, ese mensaje que estamos emitiendo, que estamos transmitiendo a esta entidad, ¿ya? En el lado izquierdo les decía, vemos a una señora con un negocio. Entonces, se podrá entender esto de que lo que se le está pidiendo, se le está solicitando, se requiere en este momento es, por supuesto, un negocio que además que vaya bien, que no tenga problemas, dificultades, sino que se puede implementar y desarrollar de manera adecuada. Una persona, probablemente un comerciante, es quien más puede estar teniendo este símbolo en su ofrenda, ¿ya? Lo que vemos en la parte derecha, en los dos cuadros blancos, se llama misterio, ¿ya? Comúnmente conocidos como misterios. Cada misterio, quien va a pedir una coa o quien va a adquirir una coa, va a darse cuenta de que
la coita contiene varios de estos misterios. Hay de todo y para todo aquello que uno se dice también, y esta práctica lo hice con mis estudiantes hace poco, los cursos de verano, en la materia de antropología en la Universidad Mayor de San Simón, se dice que los misterios se los da sin mirar a la persona que requiere algo, ¿no? Y será fruto también de la suerte, también de otro tipo de relaciones y vínculos que el individuo sacará aquello que necesita, aquello que precisa en su. Y esa es una manera también, por supuesto, de ir viendo, ¿no? Las ofrendas, esta ofrenda, esta coita que se dará, eh, en primera instancia lo primero que irá pidiendo es salud para la familia, por supuesto, salud. Irá cargada también de requerimientos como el trabajo, que no falte el trabajo, que la salud siempre acompañe a la familia. Aquí tenemos una que dice suerte, ¿no? Ahí tenemos dos manitos, suerte en el trabajo, suerte en el quehacer, suerte en lo cotidiano de la vida de esta familia, si está hecho por una familia. En el lado derecho vemos los corazones, ya entenderán lo que estamos pidiendo cuando salen este tipo de figuras en la COA, ¿no? Estamos pidiendo, es por supuesto, bienestar sentimental, vaya bien en cuanto a lo sentimental. Uno de los símbolos que está presente casi todas las cosas que al menos la persona ha visto es la llama, ¿no? Que vemos en la parte inferior, una llamita también de azúcar, también dulce, y la llamita en realidad representa esa compañera, ¿no? La compañera en el camino. Es decir, tú tienes que emprender un rumbo, un camino, tienes un propósito, un objetivo, la llamita será tu acompañante, ¿no? Ella que vaya, inclusive dicen, por delante de ti, ¿no? Para cuidarte durante el camino, para ver que no te pase nada durante el camino. Hay muchos, hay muchos misterios, hay muchos elementos. Está la lana, por ejemplo, la lana que simboliza es más bien la protección, ¿no? Ese cinturón, ese muro que también tú puedes estar poniendo para que no vengan males de afuera. Está también la grasa de llama untu, se dice, ¿no? La grasa de llama, que es más bien aquella, la ofrenda de vida que estamos dando en la coa, ¿no? Porque una coa sí tiene, como todo es símbolo o todo simboliza lo que estamos pidiendo, también hay un elemento que simboliza a la vida misma. No estamos haciendo un sacrificio de un ser vivo, ni mucho menos. Para eso es el uso de la grasa de llama, ¿no? Ya sabemos lo que simboliza, es la vida misma, lo que estamos ofrendando. Es casi el corazón de la coita, ¿no? De la ofrenda. Y hay muchos otros. Hoy en día se ven hasta clientes, quiero tener un negocio próspero, con muchos clientes, etcétera. Hay unas personitas también hechas de azúcar. Todo esto, todo esto se convierte en aquel mensaje que yo estoy pretendiendo hacer llegar a ese. Por supuesto, dependerá mucho de cómo lo hago, si lo hago de corazón. Estoy pidiendo salud para mi familia. Si tengo un familiar que esté enfermo, pido que se restituya su salud, se restituya ese equilibrio, porque esto mismo, la misma coita, es una manera de restituir el equilibrio. ¿Con quién? Con mi interlocutor, o más bien con mi receptor. En ese momento será seguramente, dependiendo cómo responda, cómo reciba, cómo sea todo ello, seguramente la persona también recibirá aquel o beneficio u otra cosa. Dependerá de muchos aspectos. Dependerá del corazón, dependerá de la energía, dependerá de estos factores que son más complejos de abordar, por supuesto. Son más complejos, pero apenas estamos iniciando tratando de comprender estos códigos, estos símbolos que forman parte de esto que para nosotros, menos en Bolivia, lo concebimos como medicina tradicional. Tenemos una norma, tenemos médicos tradicionales también que están trabajando día a día para que las familias, las personas, los individuos superen cualquier cuadro, cualquier situación, cualquier
reflexión que puedan estar viviendo a partir, siempre por supuesto respetando estas costumbres, parte de cada una de las culturas a nivel latinoamericano. 2019, claro, el 2019, el mes de septiembre, tuvimos la oportunidad de, gracias a la institución Compass Bolivia, participamos de un evento muy importante de medicina tradicional donde compartimos con otros médicos tradicionales de Colombia y de otros lugares de Latinoamérica. Esto quiere decir que, al parecer, este sentimiento, esta necesidad de estar vinculado, conectado con aquello o con esos seres no humanos, lo compartimos todos, o tal vez con gran parte de los pueblos que hasta hoy en día perviven en estos tiempos. Es lo que puedo compartir hasta el momento. Vamos, por supuesto, construyendo una definición de lo que sería una comunicación multidimensional que dé cuenta de no solo aspectos materiales, individuos, personas, seres humanos, sino también nuestra necesidad de estar vinculado, de estar articulado a aquellos otros individuos, personas, entidades, ¿no? No materiales o no humanos. Eso es lo que puedo compartir por el momento. Muchas gracias. Bueno, estaré pendiente a sus preguntas, inquietudes también que puedan tener. Para ello voy a agradecer siempre al equipo organizador para, para poder ir respondiendo estos aspectos, ¿no? Ya, Denis, Denis nos pregunta, ¿y cuán necesario sería la integración de este tipo de saberes en las universidades? Ya, en realidad, cuando hablamos de medicina tradicional, aspectos culturales, sí es importante señalar algunos choques, algunas limitaciones que puedan haber, sobre todo cuando se refiere a, bueno, rupturas, podríamos decir, en el sentido, reconociendo que la universidad tiene, o las universidades más bien, tienen un espectro, tienen un rango, ¿no? Y cuando se refiere o provienen a elementos de algo que no sea eh, parte de, de lo que se conoce, de lo que se concibe, de lo que maneja finalmente una disciplina determinada, bueno, tendrá sus cuestionamientos seguramente, ¿no? Tendrá sus reparos, tendrá muchos aspectos y argumentos también de por qué no sería considerado como tal, bueno, al menos dentro de la universidad o de las universidades. Sin embargo, también es importante señalar que hay avances, hay buenos avances en otras universidades donde ya se va integrando, ¿no? Medicinas como la homeopatía, en el caso de la India, siempre me acuerdo de la medicina ayurveda. En China es poco probable que tú encuentres resistencia a prácticas como ya sea el tai chi o ya sea también la acupuntura y muchas otras también que a día de hoy. Entonces, no es descabellado para nada pensar en integrar elementos como estos, ¿no? Pero sí, claro que hay que tener, en realidad tendríamos que primero intentar comprender a cabalidad de la mejor manera posible, con los mayores rangos posibles, este, cada una de estas prácticas, cada uno de estos conocimientos o sistemas de conocimiento, ¿no? Esto sobre todo para evitar algún tipo de malentendido, malinterpretación, ¿no? Tenemos otra pregunta de Juanjo. ¿A qué se refiere con transdisciplinariedad? Bueno, la transdisciplinariedad entendíamos como un enfoque, una mirada que permita, no estamos diciendo obviar la ciencia o la disciplina, no, no, sino más bien que permita articular a ese conocimiento científico, disciplinar o interdisciplinar que pueda desarrollarse dentro de algunas universidades o dentro de la universidad en general,
entendiendo que es un sistema de conocimiento, ¿no? Es un sistema de conocimiento que está primado por la razón, ¿no? Por el uso de razonamiento, lo constatable, ¿no? Lo materialmente verificable, etcétera, etcétera. Hay muchas características, pero entre ese sistema de conocimientos con otro sistema de conocimientos, ¿ya? Podríamos entenderlo de esa manera. Tal vez he hecho un resumen demasiado corto. Sin embargo, la transdisciplinaridad nos lleva a esto, a como la ciencia o las disciplinas pueden integrar a otros sistemas de conocimiento. ¿Qué tendríamos que entender? Que existen otros sistemas de conocimiento que no son científicos. Lo no científico, ojo, no necesariamente es malo, ¿ya? Lo no científico es simplemente algo más, es otra manera, otra forma de hacer las cosas, con sus actores, ¿no? Con su, qué sé yo, cúmulo de conocimientos y saberes. Tenemos otra pregunta de Lu. ¿El Acullicu es considerado como símbolo? Yo diría que el Acullicu, más que símbolo, es un espacio-tiempo sagrado que integra símbolos. Claro que la hoja de coca vendría a ser un símbolo, ¿no? Pero más el Acullicu como tal, porque recordemos, el Acullicu no es, inclusive no se puede tratar de una persona, en realidad un Acullicu, por lo menos en lo que yo conozco, es el compartir entre personas, ¿no? Es el compartir entre personas, es casi el intercambio hasta de energía. Casi el intercambio, digo casi, porque estoy seguro que habrá algunos detractores, pero digo casi el intercambio hasta de ideas, ¿no? De puntos de vista. ¿Cuándo acullicamos? Es que no acullicamos por acullicar tampoco. Siempre hay un propósito. Siempre hay, por ahí hasta alguna necesidad de acullicar. Esa necesidad, antiguamente, era nuestro principio básico de establecer nuestras relaciones sociales, ¿no? Cuando iba a pedir algo al que va a ser mi compadre, claro que iba con mi coquita. Hoy en día también, ¿cómo no? Vas con tu coquita y dices, acullicaremos. Entonces el motivo es uno, ¿no? Bueno, uno inicialmente, porque esto dará pie también a que se puedan abordar otras cosas, ¿no? O dará pie a que especifiquemos algunos aspectos o ampliemos otros y podamos llegar a un buen acuerdo, a un buen término, ¿no? Entonces, el acullicu más bien es un contexto, como decíamos en algún momento, un espacio-tiempo sagrado. Sagrado, ¿por qué? Porque es tan importante, lo cuidamos tanto, porque nos permite ampliar nuestras redes, ¿no? Las personas que están en nuestro entorno. Les digo, tampoco aculicarías con cualquier persona, ¿no? Bueno, no sé si lo harían ustedes, pero hay muchas consideraciones cuando hablamos de la aculico. Inclusive algunos autores se animan a plantearlo hasta como técnica de investigación, técnica de recolección de información o hasta metodología. Va. Son elementos, ¿no? Cada vez más amplios, también referidos específicamente a la. Veremos si hay alguno. Si tenemos otra, dice la transdisciplinariedad es una posibilidad para crear espacios de diálogo, por supuesto. Por supuesto que sí. La transdisciplinariedad es más, creo que es uno de los mayores beneficios que nos trae a nosotros, ¿no? El decirnos que, o el aceptar en primera instancia, que no somos los únicos, y eso desde mi punto de vista no es malo. El aceptar que hay otros sistemas de conocimiento no tendría por qué ser malo, ¿no? No tendría por qué ser malo, porque es como si tendría que reconocer que a mi lado tengo un vecino que tiene otra manera de ver las cosas, tiene otras prioridades, tiene otra historia de vida, ha pasado por otro tipo de formación, etcétera. Estoy haciendo el reconocimiento del otro o de la otra, ¿ya? Y hacer eso, algo tan simple como aceptar que existen otros sistemas de conocimiento, es fundamental, sobre todo si queremos que esta ciencia,
convencional, algunos le dicen occidental, moderna, europea o eurocéntrica, qué sé yo, ¿no? Crees. Porque si no, va a seguir creyendo, seguirá creyendo y considerando que con todo lo que ha hecho el conocimiento hasta el momento, la ciencia, con el conocimiento científico, es suficiente. Y no es así, ¿no? Cada vez hay problemas más complejos que requieren de miradas interdisciplinares, pero también transdisciplinares. Eso lo vamos a ver acá afuera. Salgamos de la universidad un poquito y vamos a entender cómo es la realidad, ¿no? Transida no solamente por teorías científicas, transidas por otros elementos que valen la pena recordar. Juanjo dice, ¿de dónde se originan las mesas y ofrendas? La mesa y, bueno, las ofrendas, ya dijimos, ¿no? Es la necesidad de establecer ese diálogo con las entidades no humanas, con los seres no humanos, ¿no? Utilizando, por supuesto, o aplicando, podríamos decir, ¿no? Símbolos que den cuenta de nosotros o por nosotros también, ¿no? Entonces, esto probablemente, al menos hasta el día de hoy, ustedes se dan una vuelta por los museos de Tiwanaku, en Samaipata también hay un museo muy interesante, de estas culturas precolombinas, antes de la colonia, vamos a poder ver que el tejido está presente en casi todo. Si no como tejido, está como pintura. Es decir, la pintura también trata de representar el tejido, ¿ya? Con los colores, con las formas, ¿no? Con todo ello. Eso por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sin duda nos remitimos a un tiempo pasado. Vamos a ver instrumentos como lo que hoy en día conocemos como batán, ¿no? Que es vamos a decir, una herramienta donde se aplastaban cosas, ¿no? Se aplastaban algunas especies vegetales y qué sé yo, para hacer algún tipo de preparado, ¿no? Para hacer algún tipo de preparado y etcétera. Entonces, si entendemos a las mesas como parte también de estos espacios-tiempos sagrados, estamos hablando, por supuesto, de momentos precoloniales o prehispánicos, si quieren ustedes, ¿no? Sin duda. Estas prácticas ya nos lo da cuenta, hay los cronistas, hay un cronista del año aproximadamente 1700, si no estoy equivocado, un famoso juicio que se le hizo a un señor, Don Juan, ese era su nombre, pero en este escrito de aquella data, esta persona que lo estaban enjuiciando porque lo vieron haciendo prácticas de brujería. Porque si no entendemos la medicina tradicional como ahora, va a ser brujería. No lo entendemos. No entendemos, creo que es el diablo, creo que muchas, ¿no? Pero en este escrito da cuenta, esta persona relata en su defensa, cuando se lo acusa de brujo, él relata cosas muy lindas que valen la pena, ¿no? Se refiere a las plantas como seres vivos, tan vivos, ¿no? Que él challa con esos seres, que él ofrenda a esos seres, que él baila a esos seres. ¿Mm? Entonces, bueno, para quienes tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de materiales, adelante. Será cuestión de un poquito de tiempo, paciencia y de mucha investigación, interés o inquietud para que podamos ir precisando ello. Así que un dato exacto, yo me equivocaría si te digo que fue durante los incas. Podíamos estar hablando de aquellos pueblos milenarios, ¿no? Milenarios, es mucho más antes que los incas, los aymaras, los uruchipayas, qué sé yo, cada uno de estos pueblos tiene sus tejidos. Entonces, ya nos dice, y además existe hoy en día espacios donde se han encontrado restos de coca, ¿no? Restos de algunas plantas y especies que son utilizadas en espacios sagrados. Por ende, ¿qué podemos entender? ¿No? Una pregunta abierta, en realidad, que seguramente en algún momento será respuesta. Y la última, ¿cuál es la relación de las plantas divinas con las personas? Plantas divinas probablemente es un término que es utilizado uh, por algunos autores, algunas personas que se animan a darle una jerarquía también, ¿no? A las especies vegetales. Decíamos hace rato cuando
mostrábamos alguna imagen de alguna en específico, que cada una será también, estará presente, tal vez en menor o mayor medida de acuerdo a las necesidades que se tengan. En resumen, si el problema es grande, necesitarás de un ser vivo que tenga una energía de tal magnitud que pueda ayudarte a superar esa situación. En ese sentido, primero, la planta como ser vivo, segundo, además, como ser hasta sagrado, podríamos decir, con una energía increíble. El molle es una, por si acaso, es una de las especies consideradas como más fuertes, ¿no? Que te ayuda hasta para cosas más complicadas, pero esa relación con nosotros está porque probablemente, hay alguna teoría por ahí, haya sido quizá el inicio de lo que hoy conocemos como cultura, de lo que hoy conocemos como hasta civilización, ¿por qué no? Porque cuando hablamos de este tipo de especies, tenemos que tenerlo muy claro. No estamos hablando solo del continente americano, por favor. No estamos refiriéndonos al continente americano, menos latinoamericano o sudamericano. No, no, no. Estas especies, ya sea plantas sagradas, también hay animales sagrados, ¿no? Por si acaso. También nos llevan hasta Europa, hasta África, yo diría en todo el planeta, ¿no? Hay un libro por ahí donde hacen una especie de mapeo, donde se encontrarían estas plantas o seres sagrados, ¿no? O que te permiten abrir este espacio, ¿no? Más espiritual, más energético, más como quieramos llamarle, presentes en todo el mundo, ¿no? Algunos serán hongos, algunos serán, no vamos a ahondar en ello, pero esa es una de las posibilidades que tenemos, porque para quienes han podido, qué sé yo, vivenciar uno de esos espacios, que no haya sido, por supuesto, por motivos recreacionales o de turismo espiritual, que hoy en día está muy de moda, entenderá de qué estamos hablando, ¿no? Entenderá de que estamos hablando de aspectos mucho más profundos, son aspectos que rebasan hasta la misma razón, rebasan el presente, ¿no? Rebasan muchos, ¿ya? Así que ahí lo voy a dejar para no seguir ampliando y seguir abriendo cosas. Eh, bueno, la idea es que también tengamos este espacio. Ojalá que en algún momento podamos, bueno, no sé, veremos con organizadores, si es que será posible un segundo encuentro o un siguiente encuentro. Quiero agradecerles a todos y todas quienes están conectados en este momento y por supuesto también quienes van a ver el material después. Eso es, bueno, una de las bondades que nos permiten o nos dan estas redes sociales, todo quedará grabado para aquellos que posteriormente sí tendrán un poquito más de tiempo y lo podrán ver de mejor manera y etcétera, ¿no? Pero sobre todo quienes están presentes ahora conectados, de corazón, muchas gracias por escuchar. Hay mucho que escribir sobre esto, hay mucho todavía que avanzar respecto a la medicina tradicional, esta vez, ¿no? Desde una mirada, desde la comunicación. ¿Cuáles son los aspectos que influyen, factores, etcétera? Habrá mucho que decir en algún momento. Muchas gracias a los organizadores y bueno, será hasta un próximo encuentro. Muy buenas.